Aleluya, Dios es bueno. Gloria a Dios. Vamos a leer hoy en Colosenses capítulo 2, versos 4 y luego el 8. Dice Colosenses 2, 4, dice, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y luego en el 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aleluya. Vamos a orar para que nadie nos engañe. Amén, que es la voluntad de Dios, que nadie nos engañe. Señor y Dios poderoso, te adoramos y te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que nos des ese espíritu de vida, ese espíritu de revelación, de sabiduría, inteligencia espiritual, para que nadie nos engañe, Señor. Danos el discernimiento espiritual para comprender, Señor, si algo viene de ti o no. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y te doy las gracias. Decimos amén. Amén, gloria al Señor. Así que Pablo está preocupado por los colosenses y por extensión a toda la iglesia, de que nadie nos engañe. ¿Por qué nos puede engañar? Porque vienen muchas filosofías, muchos razonamientos, vienen muchas religiones, vienen diferentes doctrinas. Aleluya. Doctrinas son enseñanzas, iglesias y creencias basadas no ya en la palabra, no ya en Cristo, en el Mesías, sino, como dice aquí, en huecas sutilezas, en filosofías y según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Cosas, enseñanzas, doctrinas, y vamos a ver que son espíritus que guían a unas enseñanzas que no son conforme a la palabra, sino que son conforme a los rudimentos del mundo, que son conforme, aleluya, a tradiciones de hombres. Y con sutileza introducen encubiertamente herejías destructoras, dice la palabra. Introducen errores, aleluya, y nos pueden guiar al engaño. Entonces, esto es importante en estos últimos tiempos, que nosotros estemos despiertos y que pidamos a Dios el discernimiento y que tengamos un conocimiento de la palabra, para que no creamos a todo viento de doctrina, que no creamos a toda enseñanza que nos pueda venir a nuestra vida, porque hoy por hoy mucha gente dice, yo creo en Dios y Dios es así, Dios es asao, y hablan con mucha seguridad, pero no conforme a la palabra. Entonces, que alguien nos hable con mucha seguridad no quiere decir que esté en lo correcto. Puede ser que haya personas que están sinceramente equivocadas, y vamos a ver que hay espíritus que impulsan doctrinas, impulsan enseñanzas. Por ejemplo, en 2 de Juan, capítulo 1, verso 9 a 10, 2 de Juan 1, 9 al 10, pues dice el apóstol, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Pues es la doctrina del Mesías, del Hijo de Dios, que ha venido al mundo ¿para qué? Pues para dar su vida en rescate por mucho, el cual es Dios manifestado en carne, que murió y resucitó al tercer día, que hay que tener fe en Él para el perdón de nuestros pecados. Esa es la doctrina de Cristo. Hay gente que es muy espiritual y que habla cosas espirituales, pero hablan de un Dios sin Cristo, un Dios en el que no es necesaria la cruz de Cristo, en la que tú eres bueno, haz bien al prójimo y ya estás bien con Dios. Quitan a Cristo del medio. Si tú no entiendes la necesidad de salvación, si no entiendes la obra redentora del Mesías allí en la cruz, estás quitando la doctrina fundamental de la revelación de Dios para con la humanidad, que es la reconciliación por medio de la sangre de Cristo. Y hay muchas personas, hay muchas doctrinas en las que ahora creen en Dios de una forma humanista, enfocándose en la relación unos con otros, lo cual es bueno, es necesario, pero no es suficiente.
Cristo es el que dio su vida, es el que murió, es el que resucitó, es el que derramó su espíritu, es el que va a venir a por su iglesia. No podemos tener una doctrina sin Cristo. ¿Estáis escuchando? Aleluya. Entonces, cuidado con otros que traen otra doctrina. No lo recibas en casa. Claro, el Señor no quiere que odiemos personas, que rechacemos personas, pero sí que rechacemos doctrinas. Cuidado con estar recibiendo en nuestra mente, en nuestro corazón, doctrinas que son doctrinas de demonios, dice la Biblia. Aleluya. Y poder ser engañados, como dice el apóstol. Que no seáis engañados por esas palabras que suenan bien, por esa emoción, porque también hay una religión de la emoción. De, ay, es muy bonito, te amo mucho, dame un abrazo. Pero sin Cristo, sin centrar la fe en el Señor. Esto es importante. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda doctrina que no tiene a Cristo no es de Dios. Así lo podemos decir, porque Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Él fue drástico, fue radical. Pero en estos tiempos, con tanta, digamos, tecnología, con tantas redes de comunicación, llegan ideas de un tipo, de otro tipo, se extienden rápidamente y todo el mundo tiene ideas, pero no basadas en la palabra, más basadas en lo que ha oído y pueden ser engañados. Así les ocurrió a los Gálatas y en Gálatas capítulo 1 Pablo también les exhorta y les recrimina diciendo, estoy maravillado, dice Gálatas 1:6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito, sea apartado, como dice Juan, no lo recibáis, no le digáis bienvenido. Ah, se ve que es buena persona, ah, tiene dulces palabras, ah, tiene buenas intenciones. Ya, pero no trae la doctrina del Cristo, del Mesías, de la muerte y resurrección, de la necesidad del arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Porque ¿de qué sirve que una persona sea buena persona si rechaza la obra redentora de Cristo? Nosotros claro que no la vamos a condenar, pero diremos que puede ser salva si está rechazando lo que Dios ha provisto, el medio de reconciliación, de salvación, de conexión con Dios. Jesús es el medio, es el intermediario. Fuera de Él no hay más, dice el Señor. Entonces no nos dejemos engañar por las apariencias, por la seguridad que puedan tener, por huecas sutilezas, por filosofías y tradiciones de los hombres, que no son conforme a Cristo, no son conforme a la palabra de Dios. Que Dios no permita que seamos engañados, fascinados, dice en Gálatas. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos hechizó? Porque hay hechicería, escuchen bien, hay espíritu de hechicería en las doctrinas, entre comillas, cristianas. Espíritus de hechicerías que hechizan con apariencia de espiritualidad, con manifestaciones, con emociones, atando a las personas con ideas y con emociones. Y eso no nos debe extrañar, como dice 2 Corintios 11, que vendrán falsos apóstoles, falsos profetas, y que no nos ha de extrañar porque el mismo Satanás, dice, se viste como ángel de luz. Por eso, aunque un ángel nos aparezca y nos diga una supuesta revelación, eso no es de Dios si está en contraste, en contradicción, si no está conforme a la revelación del Cristo, a la revelación de la palabra. Si a un ángel del cielo, porque el Satanás, el adversario de nuestras almas, él se viste como ángel de luz y se aparece como un ángel de luz. Y así hay doctrinas que supuestamente un ángel apareció, le dio unas nuevas revelaciones a un señor y de ahí se han fundado iglesias. O personas que supuestamente ven ángeles y les hablan y les dirigen, pero les dirigen a una doctrina diferente, extraña. O personas que tienen visiones de la Virgen o visiones de cosas
o personas, o visiones de los muertos. Y eso es lo que guía su vida, pero les aparta de Dios. No todo lo espiritual es de Dios. Hay gente que es espiritual, pero está conectada con el mundo del ocultismo, con el mundo de la hechicería, de la brujería, lo cual dice el Señor que es desecrable, que al Señor no le agrada, que eso te aparta de su bendición, te aparta de su protección. Entonces, no todo lo espiritual, cuidado, hijos, no todo lo espiritual es de Dios. No todas las personas que son espirituales, porque su espíritu está conectado con el mundo espiritual, sí, pero con un mundo de tinieblas, no con el mundo de la luz. Necesitan tener la revelación, la conexión, el encuentro con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios que venga a nuestras vidas, nos llene de poder y de gloria y nos libre de doctrinas extrañas. Aleluya. Por eso cuidado, que nadie os engañe, que nadie os fascine, que nadie os hechice. Es que mira, se caen para atrás, es que mira, qué señales, es que wow. No os fascinéis, no os dejéis fascinar. Es que predica tan bonito, es que qué oración. No os dejéis fascinar. Tener ese discernimiento espiritual, tener ese fundamento de la palabra de Dios, esa seguridad de lo que has creído, esa seguridad en qué Dios crees. Aleluya. En esa palabra que es la palabra profética más segura. Es la luz que alumbra nuestro camino. Afiánzate. Por eso digo a mis hijos, leer la palabra. Leed la palabra. Llenaros de Dios por medio de su palabra. Aleluya. Para que no seáis inconstantes, para que no tengáis esa duda. Es que parece que va por buen camino. Pero dice Efesios capítulo 4, aleluya, en el verso 14, dice, cuando habla de los ministerios que Dios instituye para edificar, para enseñar, para perfeccionar, para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Vamos en un proceso de crecimiento, pero para eso están los ministerios, para que la iglesia no se vaya dando tumbos de un lado para otro. Y dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dios no quiere que seamos como un niño, que todos nos lo creemos, y niños para la malicia, pero adultos en la manera de pensar, maduros espiritualmente, conocedores ya de la leche espiritual y de las viandas, sabiendo que hay una lucha espiritual y que el diablo se introduce encubiertamente, porque así hizo allí en el Antiguo Testamento cuando Balac llamó a Balaam para que maldiciera al pueblo y no pudo maldecirlo. Al final utilizaron esta estrategia que fue introducirse por medio de la fornicación y de las mujeres paganas para inducir al pueblo a adorar a otros dioses. Eso es lo que está haciendo el diablo desde el principio, desde el Edén, cuando vino a Eva y le dijo, no, si lo que dice no es exactamente así, sino que hay que interpretarlo de esta otra manera. Tú puedes ser tu Dios, tú eres Dios, tú serás como Dios, tendrás el conocimiento, tú puedes andar como Dios pero sin Dios. Esa es una doctrina muy extendida hoy por hoy, todos somos Dios. O la otra es, Dios está en todas partes. Sí, pero no como una persona, no como un ser consciente, sino como una fuerza o una energía inmaterial. Esa es una doctrina que está extendida. Hay gente que habla de Dios y que son buenas personas, entienden esa doctrina y predican y practican esa doctrina, que es sin Cristo. Es una doctrina sin el Mesías, sin el sacrificio, sin la salvación. Aleluya. Entonces dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, sino tengáis una madurez. Hijos, hay que leer la palabra y no ser insensatos, no ser inconscientes, sino tener un fundamento de lo que crees basado en la Biblia. Dice, para que no seáis llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Un viento sopla para aquí, ahora sopla para allí. Uy, ahora está de moda esto. Uy, ahora está de moda lo otro. O este se levanta. Un viento que viene y te lleva de aquí para allá.
por estratagemas de hombres. Dice que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Hay predicadores inspirados por el enemigo que con artimañas saben cómo captar la emoción de las personas, conocen cuáles son sus necesidades, qué es lo que buscan y les suplen para esas necesidades emocionales. Aleluya. Y ellos entonces se dejan llevar por la emoción. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en Cristo, en la palabra. Aleluya. No seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Tengamos claro lo que hemos creído. Pero si no lo tienes claro, lee la palabra, yo digo siempre. Es que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Bueno, lee tú la Biblia. Deja que Dios te revele, Dios te va a guiar. Confía en tu Dios. Confía en el Espíritu Santo que dice que nos va a guiar a toda la verdad. Y lee, medita, estudia. Deja que la palabra entre en tu ser y el Espíritu Santo te revele y tú tengas un fundamento. Y si viene alguien, por muy seguro, por muchas señales que haga, el discernimiento del Espíritu más el conocimiento de la palabra te va a encender unas alertas rojas y dirán, esto suena muy bonito, pero hay algo ahí que veo que no está correcto, que no es conforme al Señor. Y el discernimiento de mi espíritu me dice que ahí hay un espíritu de error. Cuidado con los espíritus de error. Por eso es bueno estar conectado a mi misterio de parte del Señor, para que nos edifiquemos unos con los otros y nos cuidemos unos a los otros. Porque dice Efesios un poco más adelante, en el capítulo 6, a partir del verso 12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra una persona, no es contra una iglesia, como antiguamente, que iban a luchar, bueno, y actualmente, guerras santas, guerras religiosas, y matar a otras personas porque piensan diferente. Y hacer la guerra para conquistar por la fuerza, para que las personas crean lo mismo que tú. No es así como Dios dice. Dios dice que es amor, que perdonemos, que amemos aún a nuestros enemigos. Entonces, no, la lucha no es contra las personas porque creen diferente. La lucha es contra los espíritus de error, contra los espíritus que traen doctrinas diferentes. Por eso dice 1 de Juan, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo es de Dios está bien, pero aquel espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Y no necesariamente es que se te va a aparecer un espíritu y tú le preguntas, a ver, Jesucristo vino en carne, y si lo confiesa entonces que sí, sino es la doctrina. La doctrina, porque detrás de cada doctrina hay un espíritu. Entonces, si un espíritu inspira una doctrina y esa doctrina no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que su muerte, su resurrección, esa es la doctrina de Cristo, la necesidad de salvación por la fe en Él. Si no confiesa eso, entonces no es de Dios. Aunque parezca muy bonito, aunque parezca muy espiritual. Amén. Gloria al Señor. Así que oramos nosotros también en esta hora que no seamos engañados, que nadie nos hechice con huecas sutilezas, con señales, con emociones. Aleluya. Que nadie nos engañe, porque dice Mateo capítulo 7, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Aleluya, estar en el Espíritu, andad en la palabra, en el camino estrecho, haber nacido de nuevo. Aleluya. Es la seguridad de la salvación y no una doctrina errada, de pura emoción, de humanismo, en la que quitan el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese lo quitan porque quitan a Dios, quitan a Cristo. Y si rechazan al Hijo, rechazan al Padre.
Y se quedan con el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ay! Sé bueno con el prójimo y ya. No hago mal a nadie. Hago buenas obras. Y no es que eso sea malo, pero no es suficiente. Si rechazamos la sangre derramada, si rechazamos la fe en el Hijo de Dios, el sacrificio, el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Que nadie os engañe. Amén. Queda aquí esta pequeña exhortación. Y a mis hijos les digo, que nadie os engañe. No os dejéis llevar de todo viento de doctrina, de toda apariencia de piedad. Aleluya. De todo espíritu de error. Que Dios nos libre y que nos afiancemos en la palabra. Es la manera de tú poderte mantener y tener la seguridad de que andas conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es? En la palabra. Llenándote. Si tú te llenas de la palabra de Dios, te llenas del Espíritu y te llenas de la vida. Y el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. Escogidos por Dios, mantengámonos firmes en la palabra. Que Dios os guarde, que Dios os libre. Aleluya. La sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo nos llene de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios. Aleluya. Nos libre de todo espíritu de error por la sangre del Cordero. Aleluya. Aleluya. En el poder del Señor, en el poder de Jesucristo, que Él nos ha redimido, nos ha marcado para vida eterna. Aleluya. Glorificamos el nombre del Señor en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Amén y amén. Dios os bendiga. Shalom.